Duros momentos para la presentadora Emma García tras grave accidente de coche de su hija. La mañana que cambió para siempre la vida de Emma García comenzó como cualquier otra. La presentadora, conocida por su serenidad y su profesionalismo frente a las cámaras, se preparaba para una jornada más en el plató. Pero aquel día, un fatídico sonido del teléfono interrumpió su rutina. Al otro lado de la línea, una voz que nunca hubiera querido escuchar, la de un agente de tráfico informándole que su hija había sufrido un grave accidente automovilístico. El impacto de la noticia dejó a Emma sin aliento. Su hija, Lucía, de tan solo 19 años, había salido temprano hacia la universidad como de costumbre. Según el informe preliminar, el coche en el que viajaba había sido embestido por un vehículo cuyo conductor, aparentemente, había perdido el control por conducir bajo los efectos del alcohol. Emma dejó todo de inmediato. Su equipo, al percatarse de su estado, ofreció apoyo mientras ella salía a toda prisa hacia el hospital. Durante el trayecto, los pensamientos se agolpaban en su mente. Lucía era su única hija, su mayor orgullo y la razón por la que había enfrentado tantos desafíos a lo largo de su carrera. Al llegar al hospital, el panorama era devastador. Lucía se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, con múltiples fracturas y un traumatismo craneoencefálico severo. Los médicos explicaron que las próximas 48 horas serían cruciales. Emma, quien siempre había mantenido una imagen fuerte y equilibrada, se desmoronó al escuchar aquellas palabras. La noticia no tardó en llegar a los medios. Aunque Emma había intentado mantener en privado su vida personal, su nombre y el accidente de su hija se convirtieron en titulares. La solidaridad de sus compañeros y seguidores no se hizo esperar. Desde sus colegas en televisión hasta los miles de espectadores que la habían seguido durante años, las muestras de apoyo inundaron las redes sociales. Sin embargo, la realidad era mucho más dura de lo que cualquiera podía imaginar. Emma se instaló en el hospital, negándose a abandonar el lado de su hija. Lucía estaba conectada a un respirador, mientras los médicos luchaban por estabilizar su estado. En esos días, Emma apenas comía o dormía. Cada segundo parecía una eternidad, y cada paso del personal médico llenaba su corazón de temor. Los recuerdos de su infancia con Lucía se entremezclaban con la angustia. Recordaba su risa contagiosa, su pasión por la música y sus planes de estudiar en el extranjero. No puedo perderla, murmuraba para sí misma entre lágrimas. Finalmente, tras días de incertidumbre, llegó un rayo de esperanza. Lucía comenzó a mostrar signos de mejoría. Abrió los ojos brevemente, un gesto que los médicos consideraron un avance significativo. Emma, que había vivido días en la oscuridad, encontró en aquel pequeño gesto la fuerza para seguir adelante. Pero la recuperación de Lucía sería un camino largo y complicado. Tras abandonar la unidad de cuidados intensivos, fue trasladada a una sala de recuperación, donde comenzó un arduo proceso de fisioterapia y rehabilitación. Las secuelas del accidente, tanto físicas como psicológicas, eran profundas. Emma decidió pausar su carrera para dedicarse por completo al cuidado de su hija. Fue una decisión difícil, pero para ella no había nada más importante que la recuperación de Lucía. Durante este tiempo, descubrió una nueva faceta de sí misma, la de una madre incansable y resiliente, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo por el bienestar de su hija. A lo largo de los meses siguientes, madre e hija fortalecieron un vínculo que ya era fuerte. Juntas enfrentaron terapias, consultas médicas y momentos de desesperación. Lucía, quien al principio se mostró abatida por las limitaciones físicas que el accidente había dejado, encontró en el apoyo de su madre la motivación para luchar. Emma también compartió, en su regreso paulatino a los medios, algunas reflexiones sobre lo sucedido. En una entrevista, confesó: «La vida te pone pruebas que jamás imaginaste. Este accidente nos cambió, pero también nos enseñó a valorar cada segundo». Sus palabras conmovieron a miles de personas, quienes vieron en ella un ejemplo de fortaleza y amor incondicional. Hoy, Lucía continúa en proceso de recuperación, pero ha demostrado ser una joven extraordinaria. Con la ayuda de su madre, retomó sus estudios y poco a poco volvió a construir su vida. Para Emma, este episodio dejó una lección imborrable: la importancia de estar presente en los momentos más difíciles,
porque el amor de una madre puede ser la fuerza más poderosa para superar cualquier adversidad. La historia de Emma García y su hija Lucía no solo es un testimonio de supervivencia, sino también una muestra de cómo el amor y la esperanza pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros. La recuperación de Lucía fue un viaje lleno de altibajos. Aunque las primeras semanas tras el accidente fueron críticas, con el tiempo, los médicos comenzaron a mostrar optimismo sobre su pronóstico. Sin embargo, la verdadera batalla apenas comenzaba. El impacto del accidente no solo había dejado cicatrices físicas en el cuerpo de Lucía, sino que también había marcado profundamente su espíritu. Una de las primeras grandes pruebas llegó cuando Lucía intentó dar sus primeros pasos tras semanas en silla de ruedas. La fisioterapia era dolorosa y agotadora, y había días en los que sentía que no podía continuar. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí?, solía preguntarle a Emma con lágrimas en los ojos. Emma, aunque rota por dentro, se mantenía firme. Porque eres más fuerte de lo que crees, y vamos a superar esto juntas, respondía siempre, tratando de transmitirle una fortaleza que, en ocasiones, sentía que a ella misma le faltaba. El apoyo de amigos y familiares fue crucial en esos momentos. Aunque Emma había decidido alejarse de la televisión temporalmente, recibió constantes muestras de cariño de sus colegas y seguidores. Uno de los gestos más emotivos fue una carta pública que sus compañeros de plató le dedicaron, en la que destacaban su valentía como madre y expresaban su esperanza de volver a verla pronto. Te extrañamos, pero sabemos que estás donde más te necesitan, escribieron. En casa, la vida también había cambiado drásticamente. Emma adaptó su hogar para que Lucía pudiera moverse con mayor comodidad. Contrató a un equipo de especialistas que la ayudaran con su rehabilitación, pero también se involucró personalmente en cada paso del proceso. Aprendió sobre las técnicas de fisioterapia, investigó las mejores opciones de tratamiento, y sobre todo, estuvo siempre presente para su hija. La relación entre madre e hija se volvió más estrecha que nunca. Pasaban largas horas juntas, no solo en terapias, sino también en actividades que las ayudaran a reconectar con la normalidad. Lucía comenzó a tocar la guitarra nuevamente, una pasión que había abandonado tras el accidente, y Emma la acompañaba cantando, aunque confesaba que no tenía la mejor voz. Esos momentos, aunque pequeños, se convirtieron en grandes victorias para ambas. Pero no todo fue sencillo. La presión mediática seguía siendo una constante en la vida de Emma. Aunque había pedido privacidad, algunos periodistas insistían en obtener imágenes o declaraciones sobre la situación de su hija. En una ocasión, mientras salían de una consulta médica, fueron abordadas por un grupo de paparazzi. Emma, normalmente tranquila y educada, no pudo contener su frustración. ¿Es que no entienden lo que estamos pasando? Déjenos en paz, exclamó, antes de ayudar a Lucía a entrar rápidamente al coche. Este episodio la llevó a reflexionar sobre el precio de la fama y cómo afectaba a su familia. Decidió ser más cautelosa y mantener a Lucía alejada de los focos tanto como fuera posible. Al mismo tiempo, comenzó a utilizar su plataforma para generar conciencia sobre la importancia de la seguridad vial y las consecuencias devastadoras que puede tener conducir bajo los efectos del alcohol. Participó en campañas de concienciación y se convirtió en una voz activa en esta causa, utilizando su dolor personal para intentar evitar que otras familias vivieran experiencias similares. Con el tiempo, Lucía mostró avances significativos. Aunque las cicatrices en su cuerpo eran un recordatorio constante del accidente, aprendió a aceptarlas como parte de su historia. En una emotiva conversación con su madre, le dijo, «Estas marcas no definen quién soy, pero sí me recuerdan lo que he superado». Cuando llegó el día en que Lucía pudo caminar sin ayuda, fue un momento de celebración. Emma no pudo contener las lágrimas al verla dar sus primeros pasos en casa. «Estoy tan orgullosa de ti», le dijo mientras la abrazaba con fuerza. Esa noche, celebraron con una cena en familia, rodeadas de amigos cercanos que habían estado con ellas en los momentos más difíciles. A medida que Lucía retomaba su vida, Emma también comenzó a pensar en su futuro profesional. Recibió varias ofertas para regresar a la televisión, pero esta vez, decidió ser más selectiva con los proyectos que aceptaría. Su experiencia la había transformado profundamente, y quería asegurarse de que su tiempo estuviera dedicado a lo que realmente importaba.
Finalmente, Emma volvió a la televisión con un programa especial en el que compartió su experiencia como madre de una sobreviviente de un accidente grave. El episodio fue un éxito rotundo, y miles de espectadores se sintieron inspirados por su historia. Lo que viví me cambió, pero también me hizo más fuerte. Y si mi testimonio puede ayudar a alguien más, entonces todo este dolor habrá valido la pena, declaró al cierre del programa. Lucía, por su parte, decidió aprovechar su experiencia para ayudar a otros jóvenes. Comenzó a dar charlas en colegios y universidades sobre la importancia de la responsabilidad al volante, compartiendo su historia con valentía y sinceridad. Se convirtió en un ejemplo de resiliencia y superación, demostrando que incluso las pruebas más duras pueden ser superadas con amor y determinación. Hoy, madre e hija siguen adelante, más unidas que nunca. Aunque el camino ha sido difícil, ambas han encontrado una nueva perspectiva de la vida. Para Emma, cada día es un regalo, y para Lucía, cada paso que da es una victoria. Su historia es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza pueden iluminar el camino. A medida que Lucía avanzaba en su recuperación, Emma se sumergía en un proceso de transformación interior que nunca habría anticipado. La situación había alterado todos sus principios y prioridades. Había tenido que redefinir su concepto de éxito y felicidad. Para Emma, ahora, lo más importante no era volver a los platós de televisión o conseguir nuevos contratos. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y las cosas que antes parecían urgentes ahora quedaban relegadas a un segundo plano. Lucía, aunque comenzaba a mostrar signos de progreso físico, aún arrastraba consigo un profundo trauma emocional. Los médicos aseguraron que el accidente no solo le había dejado secuelas físicas, sino que también tenía que enfrentarse a un proceso de recuperación psicológica. A Lucía le resultaba difícil superar la sensación de vulnerabilidad que había experimentado durante el accidente. El sonido del motor de un coche, las sirenas de ambulancias, e incluso la vista de un vehículo negro similar al que le había atropellado, la hacían revivir el terror de aquel día. Emma, siempre pendiente de los avances de su hija, comenzó a investigar sobre los efectos del trauma post-accidente. Con el tiempo, optó por terapia familiar y sesiones de acompañamiento psicológico tanto para Lucía como para ella. La presentadora sentía que su hija no solo necesitaba sanar físicamente, sino que también necesitaba reconstruir su confianza en sí misma y superar los miedos que ahora la asediaban. Las primeras sesiones fueron duras. Lucía se mostró renuente a abrirse completamente y no quería hablar sobre lo sucedido. Emma, sin embargo, entendió que este proceso no era algo que se pudiera forzar, sino que requería paciencia y comprensión. La cercanía entre madre e hija se hizo más fuerte con cada paso, y aunque en algunos momentos las palabras no eran suficientes, la presencia de Emma era lo único que Lucía necesitaba para sentirse segura. Durante los primeros meses, Lucía se alejó de sus amigos y casi no salía de casa. En su mente, el mundo exterior había perdido su sentido. El accidente la había hecho sentir frágil, incapaz de retomar su vida de antes. La música, que siempre había sido su refugio, ahora se había convertido en un recordatorio de lo que había perdido. No era raro verla sentada en su habitación, mirando al vacío mientras escuchaba canciones que la tocaban profundamente. En su interior, luchaba con una mezcla de desesperación y rabia por lo sucedido. En ese entonces, Emma tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. A pesar de las dificultades, sentía que debía ser el pilar que Lucía necesitaba para volver a la vida. No podía permitir que su hija se hundiera en la tristeza o en la autocompasión. Un día, después de una conversación particularmente difícil, Emma le dio a Lucía una carta que había escrito a mano, llena de recuerdos felices y palabras de apoyo. Sé que ahora no ves el final del túnel, pero te prometo que lo encontrarás. Lo prometo, escribió Emma, terminando la carta con una frase que se había grabado en su corazón: juntas somos más fuertes que cualquier adversidad. Esa carta fue el punto de partida para una nueva fase de su recuperación. Lucía comenzó a asistir a terapia de grupo, donde conoció a otras personas que también se encontraban luchando por superar traumas similares. Fue entonces cuando, poco a poco, empezó a encontrar la fuerza para hablar abiertamente de su experiencia. Cada sesión la acercaba más a su verdadero yo,
y Emma estuvo allí, alentándola a cada paso. Sin embargo, a pesar de los avances de Lucía, las secuelas físicas del accidente eran notorias. Lucía pasaba por constantes evaluaciones médicas para asegurarse de que su recuperación fuera adecuada. Aunque las fracturas de su pierna y brazo finalmente se soldaron, su cuerpo aún presentaba cicatrices visibles. Para Lucía, las cicatrices no solo eran una marca física, sino un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Le costaba mirarse al espejo y aceptarse tal como era. El hecho de que la gente pudiera notar sus cicatrices también le provocaba una sensación de incomodidad. ¿Me verán diferente? ¿Seré una persona menos atractiva ahora?, se preguntaba a menudo. Emma, consciente de esta inseguridad, empezó a hablarle sobre la belleza interior y la importancia de aceptarse a sí misma. Le recordaba que esas cicatrices contaban la historia de su fortaleza y resiliencia. Un día, en un momento de sinceridad, Emma compartió con Lucía su propio miedo al cambio. Tú y yo, Lucía, somos las mismas personas de antes. Puede que el cuerpo cambie, pero lo que nos hace ser quienes somos es lo que llevamos dentro, nuestra fuerza, nuestra alma, nuestra pasión por la vida. Poco a poco, Lucía comenzó a recuperar algo de su confianza. Empezó a salir con más frecuencia, siempre acompañada de su madre, pero en su rostro comenzaba a aparecer una sonrisa que había estado ausente por mucho tiempo. Aunque aún quedaban días difíciles, con altibajos emocionales, la joven logró reencontrarse con actividades que la hacían feliz. Decidió retomar la guitarra, una de sus grandes pasiones. Aunque al principio las manos le temblaban, el sonido de las cuerdas le ofreció un consuelo inesperado. Emma se sentaba a su lado mientras tocaba, aplaudiendo cada avance, por pequeño que fuera. A nivel profesional, Emma se enfrentaba a sus propios dilemas. Aunque el deseo de volver a trabajar en la televisión estaba presente, el miedo de dejar a Lucía sola en un momento tan delicado la mantenía cautelosa. Con el apoyo de su hija, Emma tomó la decisión de hacer una pausa más prolongada. Sin embargo, la vida la sorprendió con una nueva oportunidad. Fue invitada a participar en un proyecto de concienciación sobre seguridad vial, relacionado directamente con su experiencia personal. La idea le pareció perfecta. A través de este proyecto, Emma podía canalizar todo su dolor en algo positivo, algo que ayudara a otras personas a evitar tragedias similares. La propuesta era crear una serie de testimonios y campañas sobre los efectos de conducir bajo los efectos del alcohol, donde Emma compartiría su vivencia como madre afectada por el accidente de su hija. Lucía, aunque aún en recuperación, aceptó participar activamente en la iniciativa, alentada por el deseo de ayudar a otros jóvenes a comprender los peligros de las imprudencias al volante. El proyecto se convirtió en un éxito rotundo. Emma y Lucía se convirtieron en el rostro visible de una campaña que llegó a millones de personas. La presentadora nunca imaginó que su dolor personal se transformaría en una fuente de motivación para tantos. Cada vez que veía los mensajes de apoyo de los seguidores, Emma sentía que su historia estaba, de alguna manera, ayudando a sanar a otros. Con el tiempo, la relación entre madre e hija se transformó. Lucía, que había sido una joven perdida entre el dolor y la confusión, comenzó a ver la vida con nuevos ojos. Emma, por su parte, también experimentó un cambio profundo. La experiencia vivida le enseñó a valorar lo que realmente importaba, y la fuerza de su hija le mostró una valentía que no sabía que poseía. Madre e hija aprendieron a apoyarse mutuamente de una manera inquebrantable. Juntas, habían vencido uno de los peores momentos de sus vidas, y nada, ni siquiera el paso del tiempo, podría separar ese vínculo tan especial que las unía. La historia de Emma y Lucía es un testimonio de la resiliencia humana, de cómo el dolor puede convertirse en fuerza y de cómo, con amor incondicional, se puede superar incluso lo más desgarrador.